En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, lo presentamos con nosotros, quien es uno de los responsables de la Granja Siquem, Manuel Schneider. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, ¿cómo surgió esta propuesta de conformar la granja, de integrar a los jóvenes en una situación más que compleja? Y nos tenemos que ir a casi el año 86, 87. 83, yo vengo por primera vez a Río Cuarto por el tema de la universidad. 84 ya me afinco acá y se empieza a generar una especie de grupo, de comunidad, de amigos, de compañeros. Y tal vez a 86 había una especie de vida comunitaria, por llamarlo. Era el momento histórico también, de democracia que empezaba. Y esa vida comunitaria que teníamos, empezamos a charlar, mate de por medio. Y ahí fuimos pensando qué se podía hacer, hasta que, bueno, la mayoría, no todos, pero la mayoría estábamos en la pastoral universitaria. Y el asesor de ese momento de la pastoral universitaria, el Gordo Felicia, nos ayudaba, digamos, a soñar, lo cual es un tema importante. La época, la historia del país, la época nuestra como estudiante universitario y alguien que no era mucho mayor que nosotros, pero tenía otro rol, el rol mucho más de adulto, nos fomentaba esto en la participación en la universidad, y ahí empezamos a soñar y a pensar algo en conjunto. En ese momento no era Siquem, no era eso, sino ya teníamos algo de militancia en los barrios, en la cárcel, en la pastoral carcelaria, diferentes actividades, aparte de la universidad, y así fue como empezó a surgir el sueño de Siquem. ¿Y se imaginaban que iba a decantar todo eso en lo que es hoy Granja Siquem, que tiene un reconocimiento por la tarea que desarrollan? Ni loco, ni loco, ni loco, ni loco. O sea, si vos te pones a leer lo que fue el proyecto escrito, tenía la esencia, digamos, una cuestión de opción por los pobres, una cuestión de vida comunitaria, de trabajo relacionado a la naturaleza. Esa esencia estaba. Ahora, lo que es Siquem hoy, yo creo que ni el mayor de nuestros sueños o nuestros delirios tenía la magnitud que tiene hoy. Lo que pasa es que vos por ahí lo pensás como individuo, en ese momento éramos 6 o 7, a la dimensión que ha tomado Siquem hoy, una cuestión comunitaria que superó, insisto, hasta el más loco de nuestros sueños lo superó. ¿Y cómo definirías vos qué es la Granja Siquem? Te pregunto esto teniendo en cuenta que por ahí hay gente que no conoce bien el proyecto, más allá de que hace muchos años que están trabajando. A ver, Siquem lo conoce todo el mundo como la Granja Siquem. Sí. Ahora, ¿qué es, qué hace y por qué lo hace? Hoy por hoy se sigue pensando que es un lugar donde es de rehabilitación de consumos problemáticos. Y si vos me decís definir Siquem, es una gran familia, ya, digamos, familia comunitaria, donde queremos un mundo diferente, queremos vivir de otra manera. Y eso fue lo que nos llevó a ir armando lo que es Siquem hoy, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué querrías vos para vos y qué querrías vos para tu familia? Y así fuimos construyendo Siquem. Entonces, es una gran familia que ya se transformó de hogar, pasó a escuela, de escuela pasó a cooperativa, o sea que es un emprendimiento educativo, laboral, porque los más grandes tienen una cooperativa, pero es hacer en chiquito el mundo que soñás en grande, digamos, si lo querés definir. ¿Con qué objetivo? Darle oportunidad a los niños y jóvenes de Río Cuarto, que ya superó eso porque vienen de toda la provincia, que no han tenido casi ninguna oportunidad social. En un principio eran 6, 7, decías. ¿Y hoy cuántos son? Adultos, y no creo que estemos lejos de 40, 50 adultos, si vos tenés en cuenta todos los cooperativistas, tenés en cuenta todos los profes y maestros de la escuela, más los que vivimos allá y la gente que hace algunas actividades puntuales, cerca de 40 o 50 personas. Sí. Es grande, digamos. ¿Y adolescentes, chicos? Chicos también. Chicos siempre nos manejamos alrededor de 50, porque para nosotros es esencial verlo a Fabián, verlo a Nicolás, mirarlo a los ojos, saber cómo está y entender por qué está bien o por qué está mal.
Entonces, eso no podés ampliar el número porque pasan a ser un número y dejan de ser Fabián o Nicolás. Y después el tema de convivencia, tenemos capacidad de 10 chicos pueden vivir con nosotros. Hemos tenido 12, pero bueno, es 10 las camas que tenemos para que ellos vivan con nosotros. Y quien tiene familia sabe que ya un hijo es un tema. Si tenés 10 viviendo con vos, es otro tema, digamos, ¿no? Pero siempre tenemos presiones para tener más, pero no queremos perder la cuestión del individuo, de poder mirar a los ojos y poder comunicarnos. Manuel, ¿y cómo se llega a la granja Siquem, digamos? Porque me imagino que quizás vos recién decías que por ahí les han pedido algunos lugarcitos más. ¿Cómo, digamos, se define cómo y quién ingresa? El tema del ingreso fue variando con los años y en un momento era muy de persona a persona y se fue institucionalizando. Digamos. Hoy actúa o el juzgado de menores, o actúa Senas provincia, o actúa Senas municipio. Y esos son los canales. Y después, una de las ventajas que tenemos y en los lugares a nivel nacional que compartimos, siempre lo transmitimos, que nosotros tenemos la ventaja que todavía en Río Cuarto nos seguimos conociendo. Entonces está la familia D que te dice, mira, el chico entonces por ahí vamos nosotros con esa familia a las instituciones para ver y abordar la problemática, digamos. O sea pero tratamos que sea a través de instituciones, puede ser un municipio también, o sea, son las diferentes, porque hay municipios que no tienen secretaría de minoridad o abordaje, Sí, claro. pero es a través de instituciones. Y con las escuelas, que en su momento hubo mucho pedido, tratamos porque la escuela por ahí había problemas que eran graves y se lo quería sacar de encima, bueno, decir, no, hay todo. En el Río Cuarto tenés una estructura territorial a través de dispensarios, de centros de salud, de trabajadores sociales que pueden evaluar y ver el contexto familiar. Siempre decimos nosotros que Siquén sea la última instancia, o sea, que ¿cuál es nuestro sueño? Que ese chico esté en su casa, en su familia, vaya a su escuela, a su club, a su barrio, a su plaza y que no tenga que ir a Siquén. Claro. ¿Son chicos que están en una situación complicada con la droga o con el delito? No, ¿O a cuál es ver, el inconveniente? hay casos de consumo, no hay dependencias, hay algunos que son re pocos, pero en sí lo que son, empezamos con jóvenes, nosotros empezamos trabajando con jóvenes de 16 años. Hoy ingresan chicos de 8 a la granja, 9. O sea, si vos me decís cuál es el punto de inflexión, es el chico que se rebela contra el sistema. En esta última etapa te diría que te puedo decir que son los más inteligentes de los barrios. Al ser inteligentes y al ser capaces se enojan con la injusticia. Y el enojarse con la injusticia tienen dos estrategias, que muchas veces tienen el acompañamiento de la comunidad, ¿no? Pero sí, tienen dos estrategias, que es o la mendicidad, ¿no? Que golpearte, pedirte, limpiarte, lo que sea, que a través de dame una limonita, o el delito, ¿no? Y dentro del delito, hace años atrás lo único que había era el robo, y el tema del menudeo también es una alternativa. Y ese chico de 10 años, de 12 años, tienen una cabeza impresionante y están enojadísimos. Entonces, ahí tenemos que trabajar para hacerle entender que no todos están en contra de él, que él obviamente no tiene responsabilidad de la historia que le tocó y que puede tener otra historia. Y ese es el laburo que hacemos desde Siquén, digamos, poder ofrecerles. Es muy grave que haya chicos de 8 años, digamos, que se haya corrido, digamos, de 16, 17 años a 8 años los chicos que ustedes reciben, digamos. Sí. Eso demuestra cuál es la situación de la sociedad. Eso marca, o sea, obviamente en nuestros 20 o 30 años pensábamos que a esta altura ya habíamos resuelto el problema. Y que no había más chicos en situación de calle. Digamos, ese era el sueño, o sea, a ver, nuestro sueño era papá, mamá con un laburo digno, sueldos dignos y los niños haciendo de niños. Hoy por hoy ese niño de 8 o 10 años no es niño, se transforma en niño volviendo a Siquén. Claro. Estando en la calle es un hombre. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no solo bajó la edad, sino que aumentó el número de niños y aumentó la problemática. O sea, antes llegaban, Patricia, o sea, mi compañera de toda la vida en la granja, lo grafica con el tema de que antes llegaban con un hueco en la panza de hambre.
y ahora llegan con un hueco en el alma de dolor y de lastimadura. Entonces, la forma de abordarlo es mucho mayor. Y creo que no hace falta ningún estudio sociológico para demostrar que, bueno, que en ese sentido, por lo menos, no hemos evolucionado como querríamos como sociedad. Ahora, Manuel, por estos datos que vos contás, por esto que hablas de la demanda, uno percibe que haría falta muchas granjas Sisquem en Río Cuarto, en la región, y sin embargo, digamos, esa vocación que tienen ustedes, no digo que no exista en otras instituciones o en otras personas, pero no es lo que abunda. A nosotros nos tocó hace días atrás hacer una inauguración. Y lo decíamos ahí en un momento que tuvimos de charla. Nuestro sueño fue lo decíamos al principio, que no exista Siquén. No que existan muchos Siquén, Sí. sino al contrario, que no exista Siquén. Pero teniendo en cuenta que eso es bastante utópico hoy por hoy, quizás sí harían falta, al menos para intentar contener un montón de gente que hoy, si no fuera por ustedes, no tendría dónde En recurrir. ese sentido, y lo hago en contexto nacional Sí. para no meterlos en lecturas por ahí políticas partidarias Sí. que creo que no suman. En ese sentido, es a nivel nacional, han desaparecido muchos hogares, tantos del sector civil como religioso. El Estado se ha ido corriendo tanto en sus institutos como en el financiamiento y el apoyo a estos proyectos, lo cual hace que vos necesites algo de sueños, algo de mística, pero necesitas también apoyo. Y apoyo de toda la sociedad. Y cuando hablas de toda la sociedad, entras en capas, ¿no? Es decir, bueno, el Estado tiene su responsabilidad, tiene sus recursos, después dentro de la sociedad tenés instituciones, tenés gente con diferentes recursos, o sea, como que hay diferentes responsabilidades, pero sí, en eso, lamentablemente, la problemática aumentó en número y aumentó en gravedad, y si los hogares, bueno, por eso lo dicen los gobiernos, digamos, que no tienen dónde llevar los chicos, dónde poner los chicos, que yo creo que la solución es otra, no que existen muchos Siquén. Está bien. ¿Cuál es la solución? Y la solución, lo dije al principio, o sea, trabajo digno, sueldos dignos, para eso tenemos que pensar otras formas y de ahí dar oportunidades. Ahora, como no poniste ninguna oportunidad, o sea, no podés reprocharle al otro. Es decir, bueno, los chicos hay que agarrar y hay que bajar la edad de imputabilidad. A ver, el chico está sufriendo la injusticia desde que nace, desde la gestación. Sí. Bueno, entonces, pensemos en la justicia. ¿Cómo empieza la justicia? Desde la concepción. Bien, vamos a ir a una pausa, estamos charlando con Manuel Schneider y para cuando regresemos te dejamos una pregunta para que nos respondas y tiene que ver con esto que hablaba recién. ¿De dónde sacan la vocación, las ganas para después de tantos años tener ese compromiso de renovarlo permanentemente? Porque, bueno, lamentablemente, pese a lo que ustedes deseaban, Granja Siquén tiene cada vez más demanda y cada vez es más necesaria. En un ratito nos responde en primera persona. Diálogo con Manuel Schneider. Bueno, la pregunta que te anunciaba Nicolás antes de la pausa, que tiene que ver cómo renuevan ese compromiso, digamos, esas ganas de seguir trabajando, como hace más de 30 años atrás. Primero, siempre te tenés que... A ver, yo creo que eso pasa en todas las cosas que haces como joven, lo haces con las tripas. O sea, después empezás a poner en funcionamiento más el cerebro, ¿no? Yo creo que uno empezó con ganas, con sueños, con utopías y eso, y después le vas poniendo teoría o letra a eso, ¿no? Nosotros decimos que nosotros lo que queremos, lo que hacemos es porque queremos que todos y todas tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Lo que es bueno, lo que es lindo, lo que nos hace felices, lo que nos llena a nosotros, y ahí vas ampliando las capas a nuestros hijos y eso, sean para la mayor cantidad de gente posible. Entonces eso fue lo que fuimos pensando. Quienes hemos tenido oportunidades en la vida, ¿no? Y hoy por hoy, decir, tengo una casa, tengo una familia, tengo agua caliente, una camita caliente, comida, y que esos son, si querés, hasta privilegios comparados con otras personas. Entonces, quienes hemos tenido esos privilegios, tenemos también ciertas responsabilidades, ¿no? Es decir, bueno, tratar de hacer algo para honrar esos privilegios, que es hacer algo por el otro, ¿no? Es el servicio, como ponele el nombre que quieras.
¿Cómo eso lo mantenemos en el tiempo? Obviamente con altibajo, o sea, no, es una mentira inmensa si te decimos que no hemos tenido crisis personales, de parejas, familiares, institucionales, o sea, eso se vive. ¿Cómo lo mantenés? Mucho mirando a los chicos, o sea, el ver pequeñas cosas, gestos, miradas, sonrisas, comentarios. Qué sé yo, te puedo comentar la cena de anoche, o sea, estamos preparando un viaje y están todos eufóricos en el viaje y los comentarios que hacían los chicos, la inocencia, la inocencia y la alegría del niño, del joven, es algo que te da fuerza y te alimenta. O sea, que eso lo vive uno con los hijos propios, todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y cuando lo vas ampliando también, y es como una ida y vuelta, que creo que ese es el alimento diario. ¿Y de aquellos chicos que comenzaron, hay alguno todavía que sigue con ustedes? Varios, obviamente 40 y largos ya, Sí, sí. si quieren hace 32 años que está, y eran quienes estaban en la época que nosotros empezamos, el barrio era la Costa Río, la Cancha Encharaba, era el puente, aparecía el supermercado, entonces el carrito, el semáforo, los carros, de esos y 2 o 3 quedan, de los originarios, son los que están al frente de la cooperativa, son nuestros educadores, algunos con alguna historia en institutos, y ellos dicen que lo que ellos hacen es porque quieren que nadie viva lo que vieron ellos en los institutos, que no pasen por lo que ellos pasaron. Eso es lo que los mueve a ellos, porque ellos también, te cuento, un día de ese niño de 8 o 10 años, obviamente cuando hablas de un hombre que tiene una cooperativa es diferente, pero ese niño de 8 o 10 años se levanta a 6 y medio, 7 en los barrios, porque el colectivo a las 7 y media empieza a pasar. Se sube, no sé cómo hace la madre para levantarlo, pues son las mamás las que se bancan todo, al colectivo, llega, desayuna con nosotros, hace una pequeña asamblea, se va a la escuela, no se elige. De la edad que tengas, el grado de la escolaridad que estás, es obligación, entonces primario y secundario. Hasta la 1, otra asamblea en la escuela, comemos todos juntos, de las 2 a las 3 fútbol, y a las 3 los más chiquitos van a la escuela, los más grandes van a las producciones, los adultos a las producciones en serio, a la cooperativa todo el día. Pero vuelven a las 6 y media, 7 de la tarde a la casa, o sea, es mochilón. Y estos niños que hoy son hombres, padres de familia, ya tenemos hijos de changos que han pasado por la granja, ¿no? Es decir, esos hombres y no están teniendo los recursos económicos necesarios para vivir. La situación está compleja para todos. Hacemos lo que podemos en Siquén. Es cierto que la plata que hay la repartimos entre todos para todos los gastos, pero y así todos se siguen bancando. Y ellos sostienen esto, que lo hacen porque quieren dar la oportunidad a los chicos como se la dieron a ellos. ¿Qué necesitarían hoy en la granja? Hace un tiempito ustedes decían inauguraron una cancha de césped sintético que fue donación de un privado, es decir, que hay algún gesto que los colabora, pero digamos, que ¿hay algo particular que les esté faltando? ¿Algún proyecto sobre el que estén trabajando? Proyectos hay miles, siempre. Es otra de las cosas que nos mantienen activos. Y bueno, con Patricia lo hablamos siempre, que ella dice que no va a parar nunca porque si se para se va a poner vieja. Entonces, proyectos hay muchos. El apoyo de la sociedad en su momento fue una auditoría que tuvimos de Buenos Aires y nos plantearon como una debilidad, que no estábamos teniendo todo el respaldo social de la comunidad de Río Cuarto. Estoy hablando del 2000. Y hubo todo un proceso y post pandemia se hizo fuertemente esto, ¿no? Hay un respaldo social importante que obviamente siempre se necesita que sea más. Nos han ofrecido salir a hacer campañas, por esto mismo que plantearon ustedes, quién es conocido. Y nosotros no lo hemos hecho porque, como lo dijiste vos, necesidades hay mucha, plata siempre hace falta para hacer cosas. Ahora, si vos salís a pedir, inauguraste una cancha de césped sintético, que hay toda una historia porque se hizo, no es que si quien salió a buscar una cancha de césped sintético porque teníamos otros proyectos y otras necesidades, pero sucedió eso. Cuando las mismas familias de los chicos no tienen para comer, nos da hasta pudor, ¿no? Sí. Pero es decir, necesidades todas,
proyectos todos, porque aparte seguimos soñando. Y una de las cosas que planteamos en la inauguración de la cancha, obviamente que agradecimos porque uno de los primeros proyectos públicos privados armados, digamos, una organización, empresarios y la municipalidad, entonces fue un logro. Planteamos que nuestra bandera es Siquén demostró que se puede, ¿no? Es decir, graficarlo de manera muy grosera. Socialmente nosotros agarramos a un niño y lo tiramos a la basura. O sea, porque era eso, o sea, era el delito, la droga, la cárcel. Siquén, no nosotros, no Patricia, no Manuel, sino Siquén como proyecto, como sueño, demostró que cuando vos agarras a un niñito, le presentás un proyecto de vida, le haces entender, se generan esas personas que son nuestros educadores. Yo creo que esa es la gran bandera y eso no tiene límite, lo podés seguir ampliando, digamos. Y esos desafíos hoy lo estamos articulando mucho con el sector privado. Vos dijiste que llegaste a Río Cuarto en los primeros años de los 80, digamos. ¿De dónde? Y bueno, creo que elegiste medicina veterinaria para estudiar, digamos. Tal vez esa sea otra también de las cosas a favor que tuve en la vida, ¿no? O sea, vengo de un pueblo muy chiquito, del norte de Córdoba, La Puerta se llama, departamento Río Primero. La crianza de pueblo te abre todo, digamos, ¿no? Vamos todos a los mismos lugares. Tuve una contención familiar que me dio todas las oportunidades. Yo lo digo hasta el día de hoy, fui muy mal hijo, o sea, fui muy mal hijo. Pero tuve la suerte, la bendición de decir, escuela del pueblo pública primaria, escuela del pueblo pública secundaria, quise hacer un terciario público en Córdoba, lo hice, quise venir a la universidad pública, pude, no me fue fácil, porque en esa época teníamos que ser independientes, teníamos que liberarnos de nuestros padres, entonces no la pasamos tan bien esos años, pero era una elección. Y sí, logré, digamos, cosa que tampoco nunca soñé, que podía llegar a ser un profesional, y opté por quedarme en la universidad, porque me pareció apasionante justamente trabajar con los jóvenes hasta el día de hoy. Lo mismo que te decía de cómo te mantienes en Siquén, cómo me mantengo a 2 años y pico de jubilarme, y el lunes tuve un práctico con los chicos de campo y viendo la alegría de los chicos de aprender, pibes de 20, 22 años, haciendo la sanidad en un toro y que se sentían orgullosos, se sentían contentos y la motivación. Y bueno, a los chicos no les interesa nada, que mentira, o sea, eran las 4 de la tarde y querían seguir laburando en el campo y habíamos salido a las 7 de la uni, o sea, son las cosas que, ese fue un poco el trayecto y con muchas oportunidades, eso me obliga también, ¿no? a devolver, de contención de todo tipo, familiar, institucional, como te decía, la pastoral, la universidad, después cuando hice una opción, obviamente, mi compañera, mi familia y después mis amigos, o sea, creo que salir del individualismo puede ser un buen paso para comenzar a cambiar el mundo, pero bueno, hoy el modelo es totalmente el contrario. Hay que darlo a ese paso. Pero hay que darlo cada uno. Sí, claro. O sea, el pago chico, digamos. Pero aparte, a ver, no, pero vos, no, para, Nico. Yo lo que estoy haciendo me hace bien y me pone contento. Y si tengo que hacer lo que haces vos, tal vez me cueste horrores. Sí. Entonces, si cada uno hace eso y te hace bien y lo vas ampliando y contagias, y yo creo que por ahí va. Obviamente, el modelo que se plantea es otro, pero yo me siento feliz. O sea, ¿qué querés decir? Una satisfacción, digamos, el trabajo es una satisfacción diaria. Sí. Es el poder vivir de lo que elegís es otro de los grandes privilegios, digamos, ¿no? Otro de los grandes privilegios. ¿Y cómo, digamos, en este caso, bueno, como hablas de tu compañera, de Patricia, con quien trabajan a la par, bueno, se eligieron mutuamente y entre los dos también eligieron este proyecto, pero después, bueno, aparecieron los hijos y demás, ¿cómo amalgamaron la familia con los chicos que asisten? Fue una tarea fácil. Y en esta etapa, no solo que fui mal hijo, sino fui mal esposo también y mal padre. O sea, completito. Pero yo siempre digo que creo
no haber tenido nunca malas intenciones. O sea, estaba convencido de lo que hacía estaba bien. Patricia, en su momento, me sigue en la locura y cuando se dio cuenta estaba a cargo de la locura. O sea, pero bueno, también lo vive, lo disfruta con los altibajos que tienen este tipo de opciones. Las pérdidas de libertades es todo un tema, ¿no? Se Sí, claro. va perdiendo libertades. Nuestros hijos no pudieron elegir. No sé si harían lo mismo que nosotros. Tampoco le exigimos ni se lo pedimos porque queremos que sean libres y sean felices. Pero tenemos una vida familiar que también nos gratifica muchísimo. Bien, la última pregunta es común a todos quienes nos visitan y es, ¿a qué te hubieras dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas? A donde me pongan haría algo parecido. No me imagino haciendo otra cosa. No lo tenía como objetivo. O sea, nunca tuve como objetivo de decir, voy a hacer tal cosa, voy a ser docente. Eso se va construyendo. Pero sí el objetivo de él... muy poco humilde, pero el de tratar de servir. Tratar de servir y con el tiempo hacer todo lo posible para dejar mejor lo que nos dieron. Y si no lo logras, tengo la bendición de tener una nieta y un nieto, cuando me reprochen algo, y yo lo que intenté, por lo menos eso, ¿no? Pero no me imagino haciendo otra cosa que no sea servir. En otro lugar, obviamente, donde me hubiese tocado, pero eso es. Gracias, Manuel. Muy amable. Gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes.